Hola chicos de tercero, hoy vamos a hacer nuestra lección de lectura y vamos a hablar de las conexiones. Entonces voy a mostrarles un video para saber qué son las conexiones. Hey, do you like to play with connecting blocks? Most kids do. It's so fun to take two things and connect them together. The blue block and the green block fit together perfectly. Did you know that you can connect or put things together when you read too? Good readers make connections when they read. There are three main ways to do this. The first way is a text-to-self connection. Have you ever read something that reminded you of you and your life? For example, if you read about Janie falling off of her bike, it might remind you about a time you fell off your bike. Because you know what it is like to fall off your bike, you can better understand how Janie feels or what might happen next in the story. We call this text to self because the text reminded you of yourself. The second kind of connection is called text to text. This is when one text reminds you of another. You might read one story and say to yourself, hey, that reminds me of a part in another book. The third kind of connection connects the text to the world, and we call this a text-to-world connection. When we say world, we mean anything going on around you. It can't be something that happened to you, because then it would be a text-to-self connection. But it can be something that reminds you of someone you know, your mom, your brother, a cousin, your dog. Or maybe it reminds you of a place like a school or a park. When what we read makes us think of something and it's not ourselves or another book, that is a text-to-world connection. Muy bien, y después de haber visto este video tenemos un poco más claro qué es hacer conexiones con uno, conexiones con otros textos y conexiones con el mundo. Voy a agregar el video completo para que lo puedas ver si quieres verlo. Yo recorté algunos pedazos porque quería poner lo más importante en esta presentación. Ahora vamos a hacer un análisis de la historia. La envidia es mala consejera y voy a utilizar algunos de estos recursos, de estas conexiones que hago yo con la lectura. Entonces, acá en las conexiones utilizo unas de estas frases para apoyar mi respuesta, ya que ellas me ayudan. Entonces voy a empezar. Dice, cuando leí La venganza es mala consejera, ¿cierto? Me hizo acordar que, y voy a decir lo que yo pienso. Entonces, cuando leí La venganza es una mala consejera, me hizo acordar que Cenicienta y el príncipe no entraron en pánico cuando la sopa cambió de sabor. Y eso me recuerda que hay problemas más grandes y que siempre tengo a quien pedirle ayuda. Entonces, eso es lo que me hace pensar la historia de Cenicienta y el príncipe, y hago relaciones en lo personal y también conexiones con el mundo. Ahora, lo que vas a hacer en tu actividad es poder hacer las mismas conexiones con una historia. ¿Cómo lo vas a hacer? Primero vas a escoger tu historia favorita, luego vas a pensar en un evento en la historia, piensa en una conexión y escribe cuál es esa conexión. Entonces, el primer paso es escoger tu propia historia. En este caso, yo voy a escoger de todas estas a qué jugamos. Entonces voy a escoger esta historia porque hice una conexión con ella. Luego voy a pensar en un evento en la historia y voy a pensar en una conexión dentro de ese evento. Y este es el evento. Acá es de dos niños. Bueno, la historia trata de dos niños que quieren jugar, pero no pueden jugar afuera porque está lloviendo. Y dentro de la casa hay un bebé y el bebé está durmiendo. Entonces tienen que jugar a algo que no hagan mucho ruido para no despertar la bebé. Entonces yo hago una conexión realmente con porque cuando Oliver, mi hijo, él duerme
yo no puedo hacer mucho ruido para que no se despierte y pueda dormir bien. Entonces, muchas veces cuando él está durmiendo, a veces hablo con mis amigas por teléfono, pero tengo que bajar la voz o hablar más suave para no interrumpir el sueño de Oliver. Bueno, el último paso es escribir cuál es tu conexión. Entonces, mi conexión, entonces voy a utilizar un poquito esta estructura, voy a utilizarla y modificarla para ayudar a escribir lo que quiero decir. Y dice, cuando leí a qué jugamos, me acordé cuando yo tengo que, ¿cierto? Hablar más suave cuando hablo por teléfono con mis amigas porque puedo despertar a Oliver. Entonces, ahora es tu turno. Vas a escoger una historia, ¿sí? Me vas a mostrar cuál es esa historia. Vas a tomarle una foto a la historia, al título de la historia. Vas a tomarle una foto a la escena de la historia y luego vas a escribir esa conexión que tú tuviste y lo vas a compartir por Sisa conmigo. Eso es todo, chicos. Adiós.